Muy bien, santidad. De la santidad hemos dicho mucho, pero sobre la santidad ya hemos dicho que significa cortar o separar. Eso ya lo hemos dicho. Es decir, hacer algo, apartarlo, separarlo para una función específica y para una función dedicada particularmente a lo sagrado. De eso les voy a dar 2 ejemplos breves. Ustedes recuerdan cuando Jacob huía porque su hermano lo había amenazado de muerte y huía hacia el norte. Él estaba en lo que hoy en día es Israel, en esa época se llamaba Canaán, y se iba hacia el norte. Y mientras iba huyendo, llegó la noche y él se acostó. Y dice que puso unas piedras de cabecera. Pero mientras dormía, Dios le mostró un sueño. Y el sueño era que había una escalera que llegaba desde la tierra al cielo y que por esa escalera ascendían ángeles y descendían ángeles. Y que Dios le hablaba a Jacob y le decía en términos generales: Jacob, yo lo voy a bendecir, yo voy a estar para cuidarlo, así que tranquilo. Cuando Jacob despierta, queda asombrado y miren las palabras que expresa. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. O sea, tuvo miedo es porque la presencia de Dios es una presencia sobrecogedora, es una presencia que nos trasciende, que va más allá de nuestra capacidad, de nuestros sentidos. Entonces ese tuvo miedo, tuvo temor, tuvo reverencia ante lo que se le había mostrado en el sueño. Y dijo: cuán terrible y asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice: y se levantó Jacob bien de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de la piedra. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa esto es casa de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob en ese momento? Estaba tomando esa piedra que la noche anterior era una piedra común y corriente, cualquier piedra en el camino. Pero como Dios se manifestó, como Dios le habló, como Dios se le reveló de una manera especial, él entendió que ahí estaba Dios y que Dios estaba con él y que en ese lugar Dios le había hablado. Y entonces, ¿qué hace? Toma la piedra que había puesto por cabecera, la levanta, la limpia y le echa aceite. Y dice: esto, lo que en el fondo estaba diciendo es: esta piedra en este momento queda consagrada a Dios, porque esta es casa de Dios, porque aquí está Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob? Separando ese terreno, ese territorio, y separando esa piedra y dedicándosela a Dios, porque entendía que ahí estaba Dios, porque ahí Dios le habló. Y el hecho de derramar aceite era una forma en la que antiguamente consagraban, dedicaban y santificaban las cosas. Por eso santificar es separar. Y separó esa piedra que fuera un testimonio de la presencia de Dios.
Eso es santidad. Separar. Separar del mundo profano, del mundo común y corriente, separarlo para dedicarlo al mundo sagrado, para dedicarlo al mundo de las cosas de Dios. Eso es santidad. Y el otro caso es cuando Israel sale de Egipto. 400 y pico de años de esclavos. Un pueblo que no tiene una clara identidad porque han sido 400 años de esclavos. ¿Ustedes se imaginan qué es estar 400 años esclavizados? Eso es casi que perder la identidad y no saber quién soy yo. Tengo que estar siempre al servicio de otros, humillado, azotado, despojado, empobrecido. Pero cuando Dios los saca y se los lleva por el desierto, a los 3 meses llegaron al pie del monte Sinaí. Y cuando llegaron al pie del monte Sinaí, todo el pueblo está al pie de ese impresionante monte. Y Dios le habla a Moisés y le dice las siguientes palabras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y noten lo que agrega Dios diciéndole a Moisés, para que Moisés le comunicara al pueblo. Y vosotros, le estaba diciendo al pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un reino de gente santa, un reino, un pueblo que yo escogí, un pueblo al que yo amé y por eso lo llamé. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes me son un pueblo especial de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Separándolos. Y por eso, ese pueblo, que antiguamente era un pueblo común y corriente, un pueblo como los demás, porque es que ¿de dónde venía Abraham? Abraham venía de un pueblo politeísta, allá en Ur de los Caldeos. Allá adoraban al dios de la luna. Y tenían muchos dioses. Es más, cada familia podía tener hasta su dios. Pero Dios les dice, un momento, es que deben hacerse esa imagen. Un monte impresionante. Un pueblo de 1,5 millones de personas ahí al pie del monte. Un pueblo sin identidad, un pueblo desorientado. Y Dios aparece a Moisés, pero también el pueblo escucha a Dios. Y Dios les dice, ustedes, pueblo, me son un pueblo de sacerdotes. Yo los escojo de entre todas las naciones para que me sean gente santa. Dios lo apartó. Y hasta el día de hoy, Israel sigue siendo pueblo que Dios eligió. Y a través de ese pueblo Dios ha manifestado su plan de salvación a toda la humanidad. Eso es ser santo. Apartar de entre todas las naciones común y corriente, lo apartó para que fuera un pueblo especial para Dios. Eso fue lo que hizo. Y pudiéramos hablar de muchos más ejemplos, de lugares, de ofrendas, de tantas cosas. Es decir, hasta de tiempos. Por eso escogió unas fiestas. Y eso era el Shabbat o el sábado que dedican a Dios, la fiesta de la Pascua y todas las demás fiestas eran un tiempo que separaban. Del tiempo normal separaban ese tiempo para Dios. Pues bien,
uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en Cristo, en el momento en que cada uno de nosotros que creemos en Cristo, ¿qué fue lo que el Señor hizo? En Cristo nos acogió y nos separó. Ese nos separó nos hizo pueblo santo para Dios. Por lo que le quiero decir a usted, hermana y hermano, no nos vayamos a sentir como el pueblo de Israel, que era un pueblo sin identidad, un pueblo que salía de la pobreza de más de 400 años, un pueblo que salía del castigo y de la humillación. No, Dios le dio identidad al pueblo y en Cristo Dios le da identidad a usted, identidad de hija de Dios, identidad de hijo de Dios, identidad de pueblo especial para Dios. Por eso usted en la vida puede caminar con el rostro levantado y bien erguido diciendo: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. No somos mejor que nadie, no somos mejor que los demás en el sentido de que nos vayamos a sentir superiores. No, somos el pueblo que Dios escogió para servirle a Dios. Eso tampoco nos da el lugar para entonces pretender que es que nosotros somos superiores, mejor que otros. No, somos igual que los demás, pero Dios se agradó de elegirnos para Él. Eso es ser santo. Pero la santidad en el creyente se da en dos fases. Permítame hablarle brevemente de dos fases en que la santidad la vive el creyente. Uno se llama santidad posicional y la otra se llama santidad progresiva. Este es el primero, santidad posicional. ¿De qué se trata la santidad posicional? La santidad posicional tiene que ver con que en el momento en que usted decide creer en Cristo y seguirlo a Él, Cristo automáticamente nos hace santos. Si no lo sabía, hoy debe saberlo. Cuando usted creyó en Jesucristo y cuando usted decide seguir a Jesucristo, Jesucristo naturalmente le hace a usted una persona santa. Pero acordémonos, es que algunas veces confundimos santidad con perfección y sobre todo con perfección moral. No estamos hablando en este momento de perfección moral, no. Estamos hablando de que Él nos llamó y nos eligió y nos separó para Él. Eso es santidad. Y por eso es una santidad adquirida, porque estar en Cristo imparte de su santidad a cada uno de sus hijos. Miren, cuando usted creyó en Cristo y cuando usted dijo: yo decido creer en Cristo y yo decido seguir a Cristo, entonces cuando usted toma esa decisión en su corazón y cuando usted, para usar un término que usamos muy corrientemente, cuando usted se convierte de corazón y dice: no, yo ya me decido por Cristo, creo en Él, creo en su obra, creo en Jesucristo, automáticamente, ¿qué pasa? Lo que dice ahí, creer y seguir a Jesucristo nos da una posición en Él que nos hace santos. Pero nos hace santos, ¿por qué? ¿Por lo que nosotros hacemos? No, no es por lo que nosotros hacemos, porque el que hizo fue Cristo por nosotros. Y por lo tanto, esa santidad posicional es la santidad de Cristo que se nos otorga a nosotros. Y por eso me permito leer solamente un pasaje, aunque pudiéramos revisar mucho más. En 1 Corintios, el capítulo número 1,
Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, dice el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Sí se dan cuenta que lo que Pablo está diciendo, que los que han sido llamados en Cristo son llamados santos? Pero les recuerdo, por la santidad de Cristo, por la obra de Cristo. No es porque usted sea muy bueno, ni yo sea muy bueno, no es porque nosotros seamos más piadosos o menos piadosos, no. Es porque creímos en Cristo y Cristo está en nosotros, y al estar Cristo en nosotros, se nos imputa la santidad de Cristo a nosotros, es decir, se pone a nombre de nosotros la santidad de Cristo, y por eso la iglesia es santa. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no sientan cositas ahí hervir en su piel y decir, no es que la santidad exhala por mis manos y exhala por mi cuerpo, aunque ustedes no lo sientan, en fe, la iglesia de Jesucristo es santa por la obra de Jesucristo. Pero de otro lado, hay otra forma de santidad, que es la segunda, que es la santidad progresiva. ¿De qué se trata la santidad progresiva? Es la que a través de nuestra conducta personal diaria evidencia nuestra posición santa en Cristo. Eso es la santidad progresiva. Digámoslo de otra manera. Tener la santidad posicional, porque es nuestra posición en Cristo. Tener la santidad que ya Cristo nos da. Eso nos inspira y nos mueve para que nuestro estilo de vida, para que nuestras conductas, para que nuestros comportamientos reflejen esa santidad posicional, esa santidad que Cristo nos dio. Y por lo tanto, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos debe ser igualmente santa, porque en Cristo somos santos. Y esa es la santidad progresiva, porque en ese sentido, el tipo de santidad que nosotros vamos desarrollando en la vida diaria, en la conducta, en la relación con la familia, en la relación con los amigos, en la vida íntima y personal, eso sí es una forma progresiva. Así que esas dos formas de santidad están en nosotros. Una, la que ya nos dio Cristo, y otra, la que nosotros debemos trabajar, esforzarnos y luchar por crecer en esa forma de santidad. Ahora, nuestra experiencia de cristianos algunas veces nos confronta con unas realidades. Como dice Pablo, bueno, yo siempre quiero hacer lo bueno, pero queriendo hacer lo bueno, termino haciendo ¿qué? Y no me entiendo. ¿Alguna vez se han sentido con esta experiencia que nos va a dejar ver la imagen número 1? ¿Alguna vez se han visto así? ¿Sí? ¿Alguna vez o algunas veces? ¿O repetidas veces? Pero miren, este personaje tan famoso, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Don Homero. Y don Homero dice, por este lado, quiero vivir en santidad, en pureza. Quiero ser hombre bueno y
y no comer tantas cosas que me hacen daño. Pero resulta que volteo a mirar para el otro lado y resulto comiendo lo que me hace daño, y resulto siendo bocón, y resulto siendo violento, y resulto siendo de todo. ¿Sí se han visto reflejados en esto alguna vez o no? ¿O ustedes ya están por encima del bien y del mal? ¿O eso es tentación solamente de los pastores? Porque esa es una realidad que vivimos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y entonces ahí es cuando entra a funcionar santidad progresiva, esa santidad en la que nosotros como hijos de Dios, que sabemos que tenemos una naturaleza de santos porque pertenecemos a Cristo, debemos tomar una posición frente a la vida, frente a las tentaciones, frente a las crisis, frente a todo lo que se nos presenta en la vida, y tomar una posición, un carácter y decidir: o hago esto o hago esto. ¿Cómo me corresponde vivir como hijo de Dios? Y hay un pasaje bien largo que no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero si usted lo quiere leer en casa, se lo recomiendo para que lo lea en casa, que es la nueva vida en Cristo. Y eso está en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, hasta el capítulo 5 y verso 20. Es decir, entre el capítulo 4 y parte del capítulo 5, ahí está cómo es que debe vivir un cristiano. Es un pasaje largo, pero nos muestra, y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: iglesia, a ustedes les corresponde vivir de esta manera, de acuerdo a su posición en Cristo. Su posición en Cristo es que son santos, pues un pueblo santo debe vivir de esta manera. Y entonces Pablo comienza a explicar cómo debe vivir el pueblo de Dios. Y en el versículo de 25, capítulo 4, verso 25 de Efesios, era apenas unos pequeños párrafos. Efesios 4, verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo le está indicando a la iglesia cómo debe actuar y cómo debe encarnar una vida de santidad personal. Esto es lo que Pablo está planteando. Esta es la santidad personal. Ese es nuestro tema. Así debe vivir un creyente, así debe vivir un hijo de Dios, así debe vivir un santo, así debe vivir alguien que ha sido apartado para Dios. Así debe vivir la iglesia, es lo que está diciendo Pablo. Y el primer punto que Pablo está planteando es la santidad en la manera de pensar. Ese es el primer punto. Santidad en la manera de pensar. Porque nos vamos a encontrar ahí, como dice Pablo, que muchas veces lo que hacemos es pensar vanidades, cosas que no corresponden a un cristiano. Mire lo que dice el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Notan ese texto tan claro? Desechando la mentira. Esto pues digo y requiero en el Señor,
ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿qué? Yo les pregunto, ¿de verdad la gente anda allá en su cabeza, en su mente, con vanidad de vanidades? Mire, gran parte de los contenidos que se suben por las redes son el resultado de la vanidad de la mente de los hombres. Hay cosas buenas en internet, hay cosas buenas y hay cosas muy buenas, pero hay otras cosas que solamente dejan reflejar y dejan ver la vanidad de la mente. La vanidad de la mente son las cosas que no tienen ningún valor para la vida y se apoderan del campo de batalla de la persona que es la mente, porque la mente se convierte en un campo de batalla. O pienso vanidad o pienso cosas buenas, o pienso cosas sucias o pienso cosas limpias. Ahí hay un campo de batalla. Y Pablo dice, les aconsejo y les recomiendo que cuiden y sean santos en su forma de pensar. Y por eso lo dice en el verso 17, ya no anden como los gentiles, que viven en vanidades. Y agrega el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, que nuestra mente permanezca pensando cosas vanas, eso finalmente que nos va a llevar frente a Dios, a tener un corazón entenebrecido, un corazón oscuro, un corazón que no palpita vida, sino un corazón que palpita cosas inadecuadas, sucias, vanidad que no tiene sentido para la vida, que no tiene valor para la vida, que no le contribuyen a usted para ser mejor persona, mejor ser humano. Y por eso ese entenebrecimiento, esa oscuridad de la mente va haciendo al creyente o a cualquier persona ajeno a la vida de Dios. Pero la iglesia no está llamada a vivir ajena a la vida de Dios, sino que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir cerca de Dios. Estamos llamados a vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo al amor de Dios. Eso que nos acerca a Dios, no que nos vuelve ajenos a la realidad de Dios. Y por eso el apóstol San Pablo dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo les pregunto, mis hermanos, como iglesia, ¿tenemos luchas mentales o no? ¿Se nos va la mente por caminos oscuros o no? ¿Se nos va la mente por caminos egoístas o no? ¿Se nos va la mente por caminos sucios o no? Como que baja ahí el nivel, pero se nos va la mente. O sea, si nosotros con la ayuda y la gracia de Dios no tenemos cuidado y no tenemos control, y cuidado, esto no es solamente para hombres, esto también es para mujeres, esto es para todos, porque todos estamos en condición humana. Si no tenemos cuidado y no trabajamos la mente con la gracia de Dios y no le permitimos al Señor que gobierne nuestra mente se va a ir por caminos que no corresponden a hombres y mujeres santos de Dios. Y por eso Pablo recomienda: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Las personas que quieren vivir mejor de verdad deben trabajar mucho en su forma de pensar. Y esa forma de pensar es importante
que le dejemos el espacio a Dios, que le demos el lugar a la palabra de Dios, que le demos lugar al amor y a la gracia de Dios para saber pensar y contemplar las cosas buenas, las cosas santas, las cosas amables, las cosas dignas, las cosas que son de buen nombre. Como dice Pablo, si hay virtud alguna, en esto pensad, en lo amable, en lo justo, en lo que hay virtud, en lo santo, en lo puro, en esto pensad. Porque esa es la vida de Dios. Así que mis hermanos, como dice San Pablo, debemos trabajar la renovación de vuestra mente. Pero el apóstol no se queda ahí. En el versículo 25 del mismo pasaje que estamos hablando, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿con qué está bregando el apóstol San Pablo? Ya no es con la mente, ¿verdad? Ahora, ¿con qué está bregando el apóstol San Pablo? ¿Con qué? Con lo que hablamos. ¿Sí notan? Hablad verdad. Bueno, también está la mentira, desde luego. O sea, es que este pasaje involucra muchos elementos de lo que es la vida nueva del creyente y lo que es la santidad progresiva y lo que es la vida personal en santidad. Pero solamente traté de tomar los temas más predominantes en Pablo. Pero hay muchos elementos ahí. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y ahora el apóstol Pablo nos invita a pensar en lo que hablamos. Ya pasamos por lo que pensamos. Ahora Pablo le dice: ten mucho cuidadito con lo que hablas. ¿Es cierto o no que lo que más nos mete en problemas es lo que decimos? Porque decimos cosas a la ligera, porque decimos cosas sin pensar, porque decimos cosas así, en una reacción apasionada, incontrolada, llena de ira, y soltamos palabras y otras veces palabrotas y otras veces vulgaridades y otras tanto que suelta nuestra boca. Pero como dice Santiago, iglesia, por una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O brota agua amarga o brota agua dulce. Yo les pregunto, si tuviéramos que contestarle a Santiago ahora, ¿qué brota por su boca? ¿Es una fuente de agua dulce o de agua amarga? Porque como dijo el pastor hace 8 días, es que ser santo aquí en la iglesia es lo más fácil. Ser santo aquí en la iglesia es el abrazo, el beso, el respeto, la amabilidad. Venimos hasta perfumaditos, bien bañaditos. No, llegamos impecables. Impecables. Si los ángeles se asomaran, dirán: uy, me superan. Son mejor que los ángeles. Porque es que ser santo aquí es fácil. Pero ser santo en su casa, pero ser santo con su pareja, pero ser santo en el trato con los padres, como hijos, ser santos en el respeto y en la dignidad a los padres, en el trabajo con los compañeros. Cuando tenemos, bueno, no traje el celular, pero cuando tenemos el celular solos, a las 2 de la madrugada, ser santos, allá es otra cosa que estar aquí. Entonces, ahora Pablo nos dice: tengan cuidado con lo que se habla. Porque aquí todos vamos a hablar como santos. Eso sí, ténganlo por seguro. Aquí todos vamos a hablar como santos. Pero esperemos a ver cómo va a ser el lunes,
¿Cómo va a ser el martes? A ver si todos vamos a hablar como santos allá en nuestros espacios de la cotidianidad. Pablo dice en el verso 29 del mismo pasaje: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algunas veces hay creyentes que le exigen a sus hijos que se comporten, que vivan bien, y les dicen: mijitos, no sean vulgares. Pero en el momento menos pensado, muchas veces, o la mamá o el papá, en un momento en que se les rompió un plato, en un momento en que hubo ahí una situación inesperada, las palabras vulgares, detestables por delante. ¿Y cómo le exigimos a nuestros hijos esto? ¿Cómo? Además que estamos en un mundo en el que lo normal es ser vulgar, en el que lo normal es que de la boca salgan palabras detestables, horribles. Yo no sé si le conté, sí creo que le conté una vez al pastor Mauro, cuando dejé yo de ir a fútbol. Yo dejé de ir a fútbol hace más de como 30 años. Bueno, por alguna circunstancia, con un amigo pastor también que es hincha del América de Cali. Y en ese día había un clásico aquí en Bogotá: Millonarios, América de Cali. ¿A dónde está Michael? ¿Está? Michael, un saludo cordial, ¿no? Todos sabrán por qué. Y gracias gracias al regalo, impecable. Michael nomás se ríe. Y fuimos al estadio a un clásico Millonarios América, en la época que el América estaba mucho mejor que ahora, y en la época que Millonarios estaba mucho mejor que ahora. Y llegamos, y eso, salimos del culto en la mañana y después nos fuimos. No, para lograr ingresar a ese estadio, ustedes saben lo que son las filas en el estadio. Los que han ido al estadio saben lo que es ingresar cuando eso está así atestado y todo el mundo queriendo comprar boletas. Los que no han ido han de imaginarse. Pero eso, para llegar a comprar una boleta casi que a codazo limpio, y abras espacio, y vulgaridades aquí, vulgaridades allá. Y en esa oportunidad se nos ocurrió es que invitar a unas hermanas de la iglesia. Uy, Dios mío. Y unas mujeres santas, unas mujeres puras. Y cuando yo las escuché en medio de esas vulgaridades, me daba pena con ellas. Y logramos entrar. Esa vez fuimos a Occidental y nos sentamos ahí en sillita Occidental, que digamos que el ambiente es un poquito mejor que el de Oriental. Y nos sentamos. Ay, Dios mío, nos tocó un grupo de costeños, hinchas del América. Bueno, discúlpenme lo que digo de costeños, porque es que en ese momento era ellos, pero no porque tenga algo contra ellos, no, sino porque en ese momento estaban ellos ahí, no porque yo tenga algo contra los costeños ni contra nadie, no, simplemente porque fue la experiencia que vivimos. Ay, hermanos, ustedes no se imaginan las vergüenzas que yo pasé allá con mi dignidad misma, porque les voy a decir, hermanos, literalmente, yo nunca había escuchado vulgaridades, pero una cosa re grotesca lo que decían ellos. Lamento que hayan sido así, ¿no? Pero si eso para mí era fuerte, yo decía: ay, estas hermanas, eran 2, 3 hermanas, que yo decía: uy, qué pena, qué vergüenza con estas hermanas. Desde ese día dije: no vuelvo al estadio. Y desde ese día no he vuelto al estadio. Porque lo que yo escuché allá no lo he escuchado nunca más.
Y espero no volverlo a escuchar. Espero no volverlo a escuchar. Pero ¿a qué voy? Lo que hablamos. Lo que hablamos. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, aclaro, si usted quiere ir al estadio, vaya. No les estoy diciendo que no vayan, no. Esa es una decisión de cada quien. Simplemente les cuento mi experiencia. Pero lo que hablamos, mis hermanos, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que nos comunicamos allá en casa? ¿Cómo nos tratamos allá en casa? El léxico que usamos. El apóstol Pablo está aconsejando: no se dejen llevar por malas palabras, por vulgaridades. No se dejen llevar por nada de esto. Que su forma de hablar sea santa. Que su forma de hablar sea limpia, que su forma de hablar sea digna, que su forma de hablar honre a Dios. Les pregunto, ¿su forma de hablar honra a Dios? Ustedes se pueden decir: me siento orgulloso de estar diciendo esto delante de Dios. Porque es la santidad personal, estamos hablando de santidad personal, de lo que vivimos realmente. Pudiéramos hablar más cosas, pero el tercer punto es santidad en el carácter. Miren lo que dice el versículo 26. El versículo 26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos pero no pecáis. Cuando hablamos de airarnos, estoy hablando de eso que aflora en nuestra vida, el carácter. Y yo vuelvo y lo repito, ya lo había dicho aquí, pero volverlo a decir no hace daño. Otra de las cosas que más nos meten problemas es el carácter. Y la forma de tratar a los demás y las formas como yo reacciono. Es más, muchas veces es el carácter lo que más lo pone a usted en conflicto con su pareja misma, con sus hijos, entre hermanos. Eso es lo que más nos mete en problemas. Y Pablo dice, cuando dice airaos pero no pequéis, lo que Pablo está diciendo es: hermanos, tenemos que acordarnos que somos santos en Cristo, que tenemos ya una santidad que Él nos ha dado y debemos actuar en nuestro carácter, moldear nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios. Está bien, el ser humano puede airarse, pero controle su carácter y controle esas formas de expresión cuando usted se aira. Porque es que algunas veces cuando alguien rompe en ira, la cosa se vuelve incontrolable. Y no hay quien controle la situación, y no hay quien controle la boca, y no hay quien controle aún físicamente. El carácter. Ese es el tercer punto, santidad en el carácter. Y dice el verso 31 del mismo capítulo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso tiene que ver con el carácter. ¿Qué carácter tengo? Les pregunto, hagamos una respuesta con franqueza. ¿Cuántos son explosivos a la hora de una situación compleja ahí en casa? ¿Cuántos son explosivos? Explosivos que reaccionan así, y con palabras y con actos y con... A ver, las manitas ahora sí. Tranquilos que eso es de todos nosotros, así que no se preocupen. Pero sí se dan cuenta que eso es algo en lo que Pablo nos está diciendo, tenemos que trabajar. Y tenemos que decirle al Señor: Señor, gobierna sobre mi carácter. Señor, toma control de mi carácter. Pero yo tengo que ser consciente de eso, porque no es solamente decir: Señor, toma control de mi carácter, sino que yo tengo que ser consciente que eso debo manejarlo y debo tomar medidas para no explotar como exploto muchas veces. Y ahí se ve reflejada la santidad personal. Y el último punto, santidad en las pasiones. Yo quiero algunas veces
Me parece que cuando uno habla de las pasiones, entonces automáticamente se piensa en qué. Quiero decirles, las pasiones son todo eso que nosotros sentimos, lo que nosotros sentimos. Tristeza es una pasión, alegría es una pasión, ¿sí? Todas esas expresiones son pasiones. ¿Por qué? Porque es lo que se siente de adentro, es lo que se siente allá, de esas emociones. Esos son pasiones. Ahora, que también pueden estar incluidas esas otras pasiones sexuales, también pueden estar un despertar desaforado por cuestiones sexuales, también. Pero Pablo nos dice en el capítulo 5 y el verso 3, noten cómo Pablo nos llama a controlar todas las pasiones, llámese ira, llámese enojo, llámese todo lo que se manifiesta en nosotros, dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si notan lo que Pablo dice, es que conviene que los santos ni siquiera hablen de unas de estas cosas que son deplorables. Y agrega, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Saben qué es truanerías? Truanerías es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Maikito, ¿me permite dar un ejemplo? Es que, no, así está bien, yo solamente para usar su nombre. Mi amigo Michael, quien nos saludamos, tal, compartimos unos afectos cristianos y tal. Entonces, vamos a decir que aquí hay una silla y Michael se va a sentar y yo por detrás, cuando se va a sentar, le quito la silla. Eso es una truanería, son actos truanes, eso son truanerías, ese tipo de chanzas. O cuando algunas veces alguien está parado y por detrás llegan y le hacen así en los pies y casi que lo hacen caer. Todo eso son truanerías. Entonces Pablo lo que está diciendo es, controlen todas esas conductas, controlen todas esas emociones, todo eso que afecta las relaciones personales, todo eso que tiene que ver con las relaciones unos con otros y más en la iglesia. Entonces Pablo dice, fornicación, inmundicia, avaricia. Todo eso tiene que ver con cosas muy personales. Y si hablamos de santidad en la vida personal, debemos abordar todos estos elementos y muchos más que Pablo plantea en el capítulo. Y ya para concluir, concluyo diciendo que el consejo de Pablo en el capítulo 5, verso 8, es el siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas. Si notan, ahí Pablo es genial. En otro tiempo está diciendo, cuando no erais santos posicionalmente en Cristo, erais tinieblas. Pero ahora que sois luz, ahora que tenéis santidad posicional en Cristo, ahora que por el hecho de haber creído en Cristo son santos, dice Pablo, sois luz en el Señor y por lo tanto, ¿qué? Eso tenemos que decirlo todo, debemos decirlo todo. Por lo tanto, ¿qué? Y por lo tanto, ¿qué? Andar como hijos de luz es dejar que el Señor permee nuestra mente, nuestra boca, nuestras pasiones, todos nuestros sentimientos y que el Señor gobierne sobre cada uno de nosotros. Y para finalizar, Pablo dice en el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? No participar en las obras infructuosas, en las obras tontas de las tinieblas, en las obras vanas de las tinieblas,
en las obras que no tienen sentido de las tinieblas, más bien como hijos de luz, puesto que tenéis la luz de Cristo en vuestro corazón, reprendedlas, dice Pablo. Reprendan todas esas obras de las tinieblas, todas esas truhanerías, mentira, odio, fornicación, malos pensamientos, malas palabras. Reprendan todo esto. Voy a invitarles para que incline su cabecita